ataque de tos tremendo, así que perdonen desde ya. Pero bueno, así fue, una noche bastante movidita con la tos, pero el Señor va a poner su mano, estoy segura. Amén. Qué lindo verles en esta noche. Unos días antes de que Salva se fuera, hablábamos y surgió como 2 o 3 veces esta misma frase, ¿no? No puedo recordar el contexto, pero decíamos, ¿cómo te puede cambiar la vida en un minuto? Y no me acuerdo cuál era el contexto, pero volvía a surgir. ¿Cómo te puede cambiar la vida en un minuto? Y no pensé nunca que a quien iba a afectar la vida en un minuto iba a ser a mí. Fue algo inesperado, pero nos pasa tantas veces. Por eso es tan importante que como hijos de Dios estemos siempre firmes y alistados, porque no sabemos nuestra hora ni el momento en que el Señor nos va a llevar. Siempre preparados con el Señor. Esto le pasó a una familia. Era una noche cálida, 5:35 de la mañana. Comienza a sonar, ellos tenían doble planta, las habitaciones arriba, y comienza a sonar el teléfono. Entonces el padre de la familia, primero que se despertó con el timbrazo a esas horas de la madrugada, baja lo más silencioso que pudo, a oscuras, para no despertar al resto de la familia, y cuando levanta el tubo le dicen, lo llamamos del departamento de policía, ¿usted conoce a Pedro Bishop? Y el hombre, consternado, responde, sí, es mi hijo, mientras en segundos su cabeza pensaba por qué lo estarían llamando. Y este hombre, este oficial de la policía, le dice, señor, tenemos que comunicarle que su hijo ha muerto en un accidente de tránsito. 16 años. El hombre desesperadamente se larga a llorar y no se da cuenta que despaciosamente su esposa había bajado las escaleras y estaba escuchando la conversación. Así que se abrazan y lloran por unos segundos con el desconsuelo terrible que es perder un hijo de esa edad. Y ella comienza a hacer preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cuándo sucedió? ¿Y con quién estaba? ¿Y qué pasó? Y él no tenía respuestas tampoco. Así que en ese momento baja su hija mayor y ahí los 3 se abrazan. Imagínense en una madrugada, los 3 se abrazan y comienzan a llorar. Pero aún había 2 pequeños adolescentes en la casa, de 9 y de 14, a quienes debían darle la noticia. Así que subieron los padres y les dijeron que ya Pedro estaba en su nuevo hogar. Difícil para cada uno de los integrantes de esa familia. Y el hombre, el papá, Joseph Bishop, es quien escribe un libro tremendo que se llama, creo que lo anoté, En medio de la borrasca. Es una palabra más usada por los americanos, ¿no? En medio de la borrasca, o sea, en medio de la tormenta. Y fue describiendo cómo él pudo pasar del torbellino que fue la pérdida para hallar al final del camino el gozo del Señor. Parece imposible, pero no lo es para los hijos de Dios. Tenemos esperanza en Jesucristo, tenemos vida eterna y sabemos que los vamos a volver a ver. Amén. Escuché uno chiquitito, pero sí, confirmémoslo, así va a ser. Y no debemos huir de la realidad, aunque esa es nuestra primer tendencia. Debemos enfrentar la realidad. Y esto es lo que hizo este papá. Él
el oficial de policía le había dicho en qué hospital se encontraba su hijo y que necesitaban que él fuera a identificarlo. Me olvidé mirar la hora. Y que necesitaban que él fuera a identificarlo. Así que, cuando ya se hizo un poco más de día, este hombre partió hacia el hospital, reconoció el cuerpo de su hijo, después fue al departamento de policía porque él quería saber exactamente en qué lugar había sido el hecho, de qué manera había pasado, para responder todas las preguntas que su esposa le había hecho. Cada pérdida, cada dolor, porque no solo las pérdidas son dolores. Tenemos muchas clases de dolores. Y el dolor es una forma privada de sufrimiento. ¿Por qué privada? Porque le pasa de una manera a uno, le pasa de otra manera al otro, pero todo nos toca igual. No puede ser simplemente una pérdida, puede ser una enfermedad, puede ser el despido del trabajo, el choque del auto. Tantas cosas que nos pasan a diario, ¿verdad? En este mundo que vivimos. Y cada uno de nosotros enfrentamos esa diversidad de pruebas. Y me vienen las palabras de Santiago. Que tengamos sumo gozo cuando estemos en diferentes pruebas. Y si lo escucha alguien que no conoce a Dios, le suena como un desatino, como una locura. ¿Cómo sumo gozo? Porque esta es pura y únicamente la obra del Espíritu Consolador en nuestros corazones. Solamente así. Aquel hombre enfrentó su realidad y logró, con el tiempo, no sé cuánto, logró superar su duelo. También nos pasa que comenzamos nuestros procesos en las pruebas y de manera inesperada pueden surgir nuevamente la herida. Una fecha, un juguete, ropa, que de pronto vemos un recuerdo y podemos pasar de la risa al llanto, del llanto a la risa. Me pasó en estos días, estaba, no sé, buscando algo abajo del placar y no me di cuenta que me choqué con la manga de la campera de Salva. Y unos días antes habíamos estado caminando por Ballester y yo colgada de su brazo, apoyada en esa campera o en su brazo que llevaba esa campera. Y un montón de recuerdos que se mueven. Pero qué maravilloso que en medio de nuestro dolor el Señor se hace más presente que nunca, es más real que nunca, porque Él sabe lo que nosotros estamos atravesando. A veces comenzamos con la palabra sí, y esto es muy común. Si hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho o dicho lo otro. Pero estas heridas van y vienen y son parte del proceso de sanación. No debemos temer al proceso de sanación. Iglesia, nosotros estamos pasando como iglesia también este proceso de sanación. Quien fuera nuestro pastor no está presente, pero Dios sigue siendo la cabeza. Fueron sus palabras. Amén. Dios sigue siendo la cabeza y Él está aquí. Y su Espíritu Santo está aquí. Y nos ha convocado a todos y a cada uno de nosotros para seguir adelante el proyecto para el cual formó este lugar. Esta iglesia está plantada aquí porque nació en el corazón de Dios. Y el proyecto de Dios no se ha terminado. No se ha terminado. Tal vez escucharon hablar de Elizabeth, ay, qué apellido dar, Kubler-Ross. ¿Alguno escuchó hablar de ella? Una médica psiquiatra, sí, yo me imaginaba que Susana sí, Iván y capaz que también, ¿no?
No. Fue una psiquiatra y escritora, una mujer que nació en Suiza, pero que después, cuando se casó, se fue a vivir a Estados Unidos y falleció ya estando en ese país. Y ella dedicó toda su vida al estudio y al cuidado de los enfermos terminales. Su pasión, su llamado fue ese. Qué vocación y qué llamado. Eran trillizas. En la época donde las trillizas o los mellizos se vestían igual, se les hacían los mismos regalos, iban a las mismas actividades. Y ella siempre cuenta que sentía que había perdido su identidad, porque la gente las miraba como un grupo, y no como Elizabeth, y no me acuerdo el nombre de las otras dos. Y ella dijo, desde pequeñita, que quería ser médica. Y el padre se opuso, no le gustaba para nada en aquellos años que su hija fuera médica. Pero ella se preparó y comenzó a estudiar. Y hoy en día, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos se tiene muy en cuenta. Todos los escritos que ella hizo por años y años y años de investigación, porque no solo daba clases, sino que también trabajaba en centros de salud y con cada enfermo ella iba anotando lo que los enfermos le contaban y la necesidad de que el enfermo tenía de que se le escuchara, de que se le hablara de lo que él estaba pasando. ¿Vieron? Tenemos tanto temor al dolor que generalmente tratamos de ocultarlo. Y la familia iba a verlos y les hablaba de cualquier tema, pero nunca les daban la oportunidad de hablar de lo que realmente ellos sentían, de los temores que vivían o de las distintas circunstancias que estaban atravesando. Esta mujer también trabajó como voluntaria en un centro en Polonia de un campo de concentración nazi. Y ya era un horror, más de 300.000 muertes, y allí solo quedaban niños que por la cantidad de gente que había sido asesinada no habían llegado a las hogueras. Miren ustedes, o a las cámaras de gas, miren ustedes, qué pasión, qué amor por todo aquel que sufría. Y ya casada y con hijos, ella aceptó en Estados Unidos dar clases en la Universidad, primero de Colorado y después de otro estado, en Chicago. Y ella hizo algo interesante, porque esta mujer tomó en las clases, llevaba delante de sus alumnos, aparte de estos enfermos terminales, para que ellos mismos en primera persona les pudieran contar cómo vivían y qué cosas pasaban. Obviamente que a muchos no les gustaba su sistema, pero sus alumnos quedaban impregnados por esta misma pasión que ella tenía. A tal punto fue su compromiso y su trabajo que ella ideó lo que ella llaman las 5 etapas del duelo, que llegaron a nosotros al día de hoy. Cada vez que se habla de etapas de duelo, tienen 5 pasos, de esto sí estoy segura que la mayoría sabe, son 5 pasos que normalmente cada ser humano vive. La negación, el enojo, la negociación, la depresión, para llegar finalmente a la aceptación de la realidad. Y no todas las personas pasan necesariamente por los 5 pasos, pero sí por algunos o por la mayoría. Y pudiera ser que ya pasó por alguno, esté en otro y vuelva a pasar por alguno que ya estuvo, especialmente por el del enojo. Y está bien que la persona en adversidad, en dolor, se pueda expresar. 5 etapas entonces.
la negación, cuando no queremos aceptar lo que nos está pasando, el enojo por las circunstancias, por cómo se dio o por lo que fuera, o contra personas o contra los médicos que no atendieron, o lo que fuera. La negociación, bueno, sí, ¿no? Comenzamos como a tratar de hacer un trueque. Luego caemos como en una depresión cuando nos damos cuenta de lo que está pasando y finalmente llegamos a la aceptación. Leí en estos días algo sobre el duelo que fue lo más hermoso que he leído y el autor lo compara a un equilibrista que va de un extremo al otro sobre un precipicio con lo que es la pértiga. Me tuve que anotar el nombre porque no me lo acuerdo. Esa varilla que todo equilibrista usa. Entonces, el autor dice que una persona que está atravesando algún dolor, por lo que fuera, una separación, lo que fuera, va con esa pértiga por la vida. Y si se inclina demasiado para un lado, que busca fotos, busca ropa, está constantemente pensando, pudiera perder el equilibrio y caer al vacío, o el otro costado del alambre, cuando hago de cuenta que no pasó nada y trabajo y estudio y me lleno de actividades para no pensar. Ambas son peligrosas, ni un extremo ni otro extremo, sino buscar el equilibrio emocional. Buscar el equilibrio emocional. Quiero que busquemos un texto que para mí es maravilloso. ¿Vieron cómo hace el Espíritu Santo? Muchas veces nos regala un texto que por años y años y años lo sabemos, nos encanta, pero nunca lo hemos apropiado porque no llegó el momento. ¿Alguien que quiera leer este texto, por favor? Isaías 63, 9. Uno solo, ¿eh? ¿Alguien lo tiene? Uh-huh. Un texto de oro perdido allí dentro de este capítulo 63 de Isaías, un tiempo difícil para la historia de Israel. Y Dios les está diciendo, en toda angustia de este pueblo, en toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Angustiado también. Así que quiero decirte que cuando vos y cuando yo estamos en situaciones de dolor, Dios también está sufriendo por nosotros. No es un Dios insensible, cuanto tantas veces pensamos así. No es un Dios que no le importa lo que nos pasa. Todo lo contrario. En toda angustia de ellos, no hay una sola angustia que los seres humanos podamos pasar que Dios no comprenda. No hay ninguna. El ángel de su faz los salvó. Claro, el Mesías dice que en su amor y en su clemencia, ¿qué? Nos redimió y nos trajo y nos levantó. Miren cuántas acciones hace el Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Es en este tiempo cuando nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios, conocerla, tomar sus promesas, creerlas, proclamarlas y vivirlas en nuestra vida. Vivirlas en nuestra vida. Y la primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos en una situación de dolor cualquiera sea, es escuchar a Dios. Miren, ¿nos pasa algo? Sea lo que sea. ¿Cuántos consejos te dieron, Analía? Llévalo aquí, anda allá, no, al taller. Nos pasa así. Con cualquier cosa que nos pase, tenemos 1000 consejeros en un segundo al lado nuestro, con la mejor buena intención, con la mejor voluntad, y todos nos llenan de consejos. Y está bárbaro.
Pero nosotros tenemos que aprender a discernir entre el consejo de los hombres y el consejo del Señor. La primer voz que tenemos que escuchar en nuestras situaciones difíciles es la voz de Dios. ¿Qué me dice Dios a mí en esta circunstancia? ¿Qué te dice Dios a ti en esa circunstancia? Y cuando Dios nos hable, porque Dios sí nos quiere hablar, cuando Dios nos habla, tomarnos de esa palabra. Yo el martes me levanté con una frase, la conté en el cementerio, y decía, de delante de la aflicción es quitado el justo. Y les aseguro que yo tenía la cabeza que no me podía acordar en qué parte de la Biblia, ni siquiera en qué libro. Creía que en Isaías, pero no me acordaba nada más que eso. De delante de la aflicción es quitado el justo. Lo busqué, Isaías 57:1. Y esa palabra es un bálsamo para mí hasta el día de hoy. Porque sé que Él está en un mejor lugar, que Él está disfrutando, que ya no quiere saber más nada con la tierra. Y entonces esto trae paz y gozo a mi corazón. Paz y gozo a mi corazón. Escuchar lo que Dios nos dice. Cuando no escuchamos lo que Dios nos dice, nos suelen pasar distintas cosas. Y esto les pasó a los discípulos, que eran avesados hombres de trabajo, de lucha, de fuerza. Todos conocen aquí la historia de la tormenta. 4 de ellos, por lo menos, eran pescadores. Así que el mar de Galilea no era un mar desconocido para ellos. Todos sabían que las tormentas se podían formar de repente. Sin embargo, esa noche, ¿qué pasó? Se levantó una más fuerte que tal vez otras y ellos comenzaron a gritar. Hombres avesados, hombres trabajadores, comenzaron a gritar y a despertarlo a Jesús diciéndole que ¿no te das cuenta que nos estamos por ahogar? Y el Señor, ¿qué hacía? Dormía. ¿Qué les pasó a los discípulos? Quiere que miren el verso 35 y alguien que me pueda decir qué había dicho Jesús, que ninguno de ellos prestó atención. ¿Qué les dijo? Pasemos. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Como no les prestaron atención, Él no les dijo, presten atención porque capaz que ahora nos morimos ahogados, ¿eh? Estén alertas porque ahora nos ahogamos. No, Él les dijo, pasemos al otro lado. El Señor sabía que iban a llegar a la otra orilla. Cuando no escuchamos lo que Dios nos dice, nos puede pasar como a estos hombres. Nos zarandean todas las tormentas. Así que a buscar palabra de Dios para nuestra vida siempre. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando estamos en situaciones de prueba, tenemos que mirar desde arriba, como mira Dios, hacia abajo. Nuestra tendencia es, desde donde nosotros estamos, miramos arriba y ahí gritamos. El Señor no, acá está la perspectiva correcta. Acá arriba yo veo todo lo que pasa, yo sé lo que está pasando. Dios es el único que tiene la perspectiva correcta de cada cosa. Y nosotros tenemos que aprender a mirar la vida con la mirada del Señor. Job no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Estaba tranquilamente como un día cualquiera en su casa cuando le empieza a llegar una noticia detrás de la otra. Más triste las noticias, imposible, ¿verdad? Había perdido todo lo que era su fuente de trabajo, todos sus hijos, la casa, todo. Y hasta le tomó una enfermedad.
Y Job quedó como desorientado porque no podía entender en esos momentos cómo veía Dios en el cielo la situación que le estaba pasando así en la tierra. Y los amigos no lo ayudaron demasiado. Así que confundieron a Job aún más. Y ahí viene nuestro problema. Lo primero que pensamos es, Dios no me ama. Porque si Dios me amara, no estaría permitiendo que me pase eso. Y no hay nada más doloroso para nosotros como seres humanos cuando empezamos a dudar de que Dios nos ama. Pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia que nos pudiera, aunque sea, sugerir que Dios por alguna circunstancia, en alguna ocasión, nos podría dejar de amar? No hay. No hay. Por más que busquemos de una etapa a la otra, no hay. La Biblia afirma en todos los pasajes que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque las circunstancias que estamos pasando, nosotros no la podamos comprender. Pero la historia de Job nos muestra que cuando pasó por esa zaranda y por esa prueba tan duras, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios lo llevó a una nueva dimensión de fe, a aquel varón que ya era, según las palabras de Dios, un hombre recto, íntegro y que amaba a Dios con todo su corazón. Miren, ¿qué quiere producir Dios con las pruebas en nuestra vida? Pulirnos como se pule al oro. Que nuestra vida brille porque va a resplandecer Cristo en cada uno de nuestros corazones. El sábado, en un momento dado, no sé quién de los chicos preguntó cómo estaba la salud de algunos miembros de la iglesia y otro de mis hijos respondió, dice, todos están bien. Todos por los que papá se preocupaba están bien, pero él ya no está. Y entendí lo que le pasaba. Muchas veces nos parece que Dios es injusto, ¿verdad? Pero Dios no hace injusticias. Dios hace lo mejor para cada uno de nosotros, aunque ahora tampoco lo entendamos. Así que nos tenemos que aferrar al Señor para que estos pensamientos destructivos no nos dañen y nos lleven a alejarnos de Dios, porque esa es la consecuencia. Aprovechemos las pruebas y las dificultades para agarrarnos lo más fuerte que podamos de nuestro Dios. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Porque quiere pulirnos como al oro. Pero en medio de las pruebas, Dios nos quiere dar su paz. Miren, siempre he experimentado la paz de Dios. Pero lo que ahora estoy experimentando, les aseguro que nunca lo conocí hasta aquí. Esa paz inefable que cantamos, esa paz que sobrepuja todo entendimiento, esa paz de Dios por la cual Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz de Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar en nuestras pruebas. Un texto en 2 de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda circunstancia. Yo tengo marcadas en mi Biblia así, súper redondeadas las dos palabras. Siempre paz y en toda circunstancia. Dios es el Dios que nos da la paz. Sí, Fabri, si quieres poner la letra. Paz en medio de las tormentas es lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros en esta noche. Y quiere dártela a ti también.
como pueblo de Dios, por las pérdidas, por las situaciones difíciles que también vos estás atravesando. La paz no es algo que Dios le da a una sola persona. La paz es algo que Dios ofrece a todo corazón. Paz en toda circunstancia. Paz en medio de la tormenta. Y qué maravilloso que es poder tener un Dios así, tan real, tan cercano, que todas sus palabras son sí y amén en Él. Siempre me gustó esta canción. Ahora me emociona, porque puedo vivirla. Paz en medio de la tormenta. Y vuelvo a recalcar, iglesia, es tiempo de tomar el arado, es tiempo de hacer la obra que tenemos por delante. Próximo sábado, la ventana 2050. Dios necesita un ejército aquí. Ese fue el ministerio, el último ministerio que Salvador levantó. Justamente porque su carga era ganar jóvenes y más jóvenes y matrimonios jóvenes para el reino de los cielos. Porque en los jóvenes está toda la fuerza, todo el empuje. En nosotros está la sabiduría. Entonces tenemos que ir unidos. Pero la ventana 2050 no es solamente para los que tienen entre 20 y 50 años. Nosotros que tenemos algunitos más, podemos estar orando, intercediendo, clamando y pensando a qué personas dentro de esa edad podemos invitar. Es un compromiso que tenemos y es un gran honor poder servir al Señor de esta manera. El domingo 23 vamos a festejar nuestro aniversario. Y yo decía, ¿festejar? Sí, festejar. Hace 21 años que caminamos juntos. Nunca en la vida, en los 21 años, Salvador supo qué hacíamos nosotras como programa de aniversario. Él me decía, ¿quién lo toma, Silvino o evento? No, dale a Silvi, no, lo toma eventos. Y así hicimos. Y este año, hará como 2 meses atrás, me vino con una hojita. No sé si les va a servir, pero pensé esto para el aniversario. ¿Saben? Está escrito todo. Palabra por palabra todo, hasta las canciones, hasta todo. Y obviamente las mujeres de evento dijimos, como el pastor lo soñó, así va a ser el aniversario. Entonces tenemos una cita de honor. Porque son 21 años de proclamar a Cristo en este lugar. Y seguiremos avanzando para la gloria de Dios. No escuché ningún amén, pero seguiremos avanzando para la gloria de Dios. La construcción, estamos esperando que aprueben los planos. No es que estamos dormidos, pero dependemos de que la municipalidad se mueva un poquito más activamente, cosa que todavía no está pasando. Pero ni bien tengamos los planos, vamos a poder comenzar a construir. Mucho por delante, mucho. Adolescentes, niños, todos los ministerios. Así que nos ponemos de pie y nos presentamos delante de Dios como esos obreros que en medio de nuestras luchas y de nuestras dificultades le decimos al Señor, gracias por tu paz, gracias por acompañarnos, gracias porque vas delante nuestro, porque tú eres la cabeza, Señor, y porque podemos anunciar y seguir anunciando el reino de los cielos. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso estamos con las puertas abiertas en este lugar. Amén. Oramos entonces todos juntos. Cada uno se presenta delante del Señor. Gracias, Padre, en esta noche porque tú estás con nosotros cada día, porque te revelas a nuestras vidas de la manera más preciosa, desconocida a veces, Señor,
maneras que no pensamos, pero tú siempre tienes una palabra para cada una de nuestras vidas y te decimos gracias. Y como decía Santiago, Señor, queremos tener sumo gozo en medio de todas las dificultades que podamos estar atravesando. Tú sabes si son familiares, si son económicas, si son de qué tipo, pero gracias porque tú nunca nos dejas solo. Tú caminas a nuestro lado cada día, en cada momento, y tú eres el Señor de paz. Tú nos dejaste la paz, no como la da el mundo, que es una paz cuando no hay problemas, sino que en medio de nuestros problemas tú traes paz. Papá, en el nombre de Jesús, clamamos en esta noche por cada uno de los que aquí pudieran estar atravesando alguna dificultad, para que tú hables a su corazón, para que tú des la salida, para que tú le des la palabra, Señor, y para que pueda conocer a Jesucristo como Salvador. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, como hemos exaltado y dicho tanto en esta noche. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que nos alegramos mucho por... ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu amiga Emi? Miriam, muy bienvenida, qué linda tenerla, lo mismo a las chicas. Gracias a cada uno por estar aquí. Recuerden, los martes 7:30 nos unimos para orar. Y ahora nos vamos a despedir en esta tarde semi lluviosa, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Nos vemos en esta semana. Dios les acompañe, les bendiga y abra puerta de bien para cada uno de ustedes. Seguimos clamando porque hay muchos motivos de oración, por Adela, por Muni, por Hugo, así que presentamos a todos aquellos que están con temas severos de salud, por los que necesiten trabajo, por las distintas necesidades del pueblo de Dios. Bendiciones y nos vemos.